importante información para compartirla con todos ustedes en esta noche, amigos televidentes. También hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de todas nuestras redes sociales, principalmente en www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Es momento de revisar juntos los titulares de la jornada. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Hijo de alias Fito, líder de los choneros, sufre atentado en Manta este fin de semana. La policía está en alerta máxima en prevención de alguna venganza entre las bandas. El Metro de Quito abrirá sus puertas a los usuarios en marzo del 2023. El alcalde Santiago Guarderas aclaró que el 21 de diciembre solo se aperturarán varias estaciones. Mujeres candidatas a cargos de elección popular sufren de acoso o algún tipo de violencia de género. Los especialistas advierten de un cometimiento de delito. En deportes, Argentina enfrenta a Croacia en el primer partido de los cuartos de final de Qatar. El 2006, Lucas Modric y Messi se midieron la primera vez con sus selecciones. Recordaremos el gol del argentino. En lo más destacado del mundo, Perú sigue convulsionado tras 4 días de la crisis institucional, cierre de vías y la toma de instalaciones en el sur del país a favor del expresidente Castillo. Gracias por su sintonía. Empezamos con la información y le contamos que el sistema penitenciario se mantuvo en calma y no registró incidentes de ente privados de la libertad, pese a los asesinatos ocurridos del fin de semana y el atentado contra la vida del hijo de alias Fito. Te contamos. El domingo se alertó que habría incidentes al interior de las cárceles del país por el conflicto entre lobos y choneros. Lo cierto es que esto no sucedió y hasta el fin de esta edición hubo tranquilidad. El temor de amotinamiento se debía a que el fin de semana hombres armados dispararon y lanzaron granadas tipo mortero a la vivienda del hijo de alias Fito, Yair, quien se encuentra en estado crítico por las heridas. Sin embargo, este lunes salieron a la luz 2 eventos vinculados con cárceles. El primero fue el asesinato del vigilante penitenciario Luis Humberto Obando, víctima de un atentado mortal en su domicilio en Esmeraldas, el sábado por causas aún no esclarecidas. Mientras que el domingo en la noche acuchillaron en el rodeo de Manabí a Reni Olmos, un joven de 18 años, por una disputa interna en el pabellón de mínima seguridad. En todo caso, se descartó que fuese hijo de un líder de los lobos. En el Ecuador hay un total de 31.000 privados de la libertad en 36 centros carcelarios, según informó el SNAI luego de culminar el censo penitenciario a escala nacional. Con ello, con la data, con la información que vamos a contar, seguramente vamos a emprender acciones, van a mejorar los programas, los ejes de tratamiento. Desde el eje educativo, saber qué grado de educación tienen, para justamente sobre esa proyectar acciones que complementen su formación. El revuelo continúa porque alias Fito es el líder de los choneros y uno de los cabecillas más importantes del crimen organizado en el país. Actualmente cumple una sentencia de 25 años de asesinato en la penitenciaría del Litoral. Lautaro Andrade, Noticias 7. El vicepresidente de la República participó en la inauguración en Cuenca de la segunda escuela de formación policial en esta provincia. Le contamos a continuación más en la siguiente nota. Este viernes fue un día particular en la parroquia rural Quingeo, localizada al este de Cuenca, puesto que se inauguró la Escuela de Formación Policial, que en abril próximo dará al país 143 nuevos uniformados. Si bien las clases ya iniciaron, se hizo una pausa para la ceremonia de apertura, que contó con la presencia del vicepresidente de la República. Para el gobierno nacional, la seguridad es un tema urgente. En los últimos meses ha tenido que afrontar situaciones que han puesto en riesgo nuestra paz y nuestra tranquilidad. Me da una alegría inmensa ver a los jóvenes que están estudiando, prestos luego del paso del tiempo a salir a combatir el crimen organizado. La formación de los aspirantes tiene una duración de 5 meses, tiempo en el que se someterán a una malla curricular que incluirá los siguientes temas y contextos. Se establece lo que es seguridad ciudadana y también técnicas policiales como el manejo de armas de fuego y de igual forma conocimientos generales correspondientes a la situación que vive el país en lo que son la existencia de grupos criminales, delincuencia común. Se tiene previsto para el mes de
de abril la graduación de estos aspirantes, las cuales cubrirán las diferentes plazas. La instalación de una escuela policial en una de las parroquias más importantes de Cuenca despierta expectativa en las autoridades locales, pues por un lado esperan minimizar los robos y por otro dinamizar su economía. Queremos darnos a conocer más para fomentar el turismo en nuestra parroquia y con ello implementar ciertas plazas de trabajo para nuestra gente. El tema de que tengamos una escuela de policía en nuestra parroquia denota el avance de la parroquia en el tema de seguridad, entendiendo la seguridad como un pilar fundamental para el desarrollo de toda sociedad. Daniel Salcedo no está más en la cárcel por la caducidad de la prisión preventiva, pese a que tiene sentencias y juicios en su contra. ¿Esto es legal? A continuación se lo explicamos. Esta es la última imagen de Daniel Salcedo Bonilla, horas después de abandonar la cárcel 4 de Quito por una boleta de excarcelación. El SNAI apelará la decisión del juez Simón García Tello, que permitió su salida por la caducidad de la prisión preventiva en sus 5 procesos penales. Según la Fiscalía, el magistrado del Cantón Paján se equivoca en la interpretación de la normativa legal porque al emitirse una sentencia en primera instancia referente a los 13 años de peculado, ya no aplicaría la medida cautelar. Pero el penalista Stalin Oviedo discrepa. A mi criterio muy personal, siendo muy objetivo y eminentemente apegado a derecho, el juez lo hizo bien. Para el analista, Salcedo sí puede salir en libertad porque su sentencia no está ejecutoriada, es decir, no está en firme. Ahora vamos también a la inversa. Supongamos que no le dictan prisión preventiva. Le dictan medidas sustitutivas, ¿ya? Y sale culpable en primer nivel. Según esa lógica, tendría que irse a la cárcel. Entonces, si bien es cierto que tiene 13 años por peculado y 3 por ingreso de objetos prohibidos a la cárcel, sin contar 2 juicios más por contrataciones irregulares en el sistema de salud durante la pandemia, hasta no culminar las diligencias, seguirá gozando de libertad. El llamado ahora es a la función judicial para no demorar tanto con los procesos penales. Lautaro Andrade, Noticias 7. Escuche con atención porque la inauguración y socialización del Metro de Quito se realizará desde el 21 de diciembre, pero la operación en firme, la operación comercial, será desde marzo del 2023. Para las autoridades es importante que primero la ciudadanía conozca el funcionamiento de este tipo de sistema de transporte. Este 21 de diciembre van a estar las 15 estaciones abiertas, de 10:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Con estas declaraciones, el alcalde de la capital, Santiago Guarderas, ratificó que las puertas de las estaciones del Metro de Quito se abrirán en poco más de una semana. La primera fase de socialización arrancará el 22 de diciembre hasta el 4 de enero del próximo año. Es importante recalcar que aquí los trenes no estarán en movimiento. Vamos a hacer una apertura en 3 estaciones, una en el sur, una en el centro, una en el norte. Lo que se busca fundamentalmente, que el ciudadano conozca a plenitud el uso de la estación, su infraestructura, equipamiento e instalaciones. La segunda fase iniciará el 5 de enero. Aquí ya se podrá viajar, pero con entradas planificadas que se podrán adquirir en la página web www.metrodequito.gov.es. Todos los ciudadanos van a poder subirse al metro, a conocer ya muy bien todo lo que es la integración operativa, tarifaria y física. Después de 8 semanas, es decir, en marzo del 2023, el sistema de transporte ya funcionará con un pasaje pagado. Además, la policía destinará 380 uniformados para garantizar la seguridad. Va a haber un oficial directivo encargado de este personal que van a ser designados de manera progresiva de acuerdo a las fases en cada una de las estaciones. Según Guarderas, el metro tendrá varias prohibiciones. Que no hay cómo cruzarse por las rieles. Eso puede significar la muerte. El 21 de diciembre habrá 2 eventos de inauguración, uno por la mañana que incluye la bendición de los trenes y el viaje del equipo de Laucas, y otro por la tarde en la que se espera la participación del ciclista Richard Carapaz. Edison Saavedra, Noticias 7. 19:10. Cambiamos de tema, amigos, y le contamos que la Asamblea Nacional tiene como una de sus prioridades, antes de entrar en vacancia legislativa, el culminar el tratamiento de la Ley de Transformación Digital.
Al tratarse de un proyecto urgente en materia económica, el Parlamento dispone hasta el 23 de este mes para pronunciarse, pero planea hacerlo en menos de 30 días, que es el plazo. Pareciera que los consensos llegan dentro de la Asamblea Nacional, al menos en la Comisión de Desarrollo Económico. La ley es una ley buena, efectivamente, por el favorecer a las personas que se dedican a la producción audiovisual. Primero quiero en general felicitar a la Comisión por el tratamiento ágil de esta ley, que es importante. Los asambleístas hablan sobre el proyecto de ley urgente para la transformación digital y audiovisual que fue entregado por el presidente Guillermo Lasso con el carácter de económico urgente. Entre los objetivos específicos de esta ley está la atracción de inversiones a través del desarrollo en infraestructura digital y ya se ha recibido en el Pleno a quienes destacan su importancia. Hay artículos que sobresalen. Este artículo crea finalmente el certificado de producción audiovisual, certificado que se convertirá en un enganche, una motivación, un elemento clave para atraer a estas producciones cinematográficas que luego dinamizan e inyectan recursos a la economía de manera inmediata. En ese sentido, la ponente de la propuesta, Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, aseguró que no hay forma de desarrollo de transformación digital sin resolver el tema energético. Así defiende que es justificable que existan incentivos para energías renovables. Ojalá que viniera inversión, ojalá que podríamos aprovechar más bien de que el gobierno por esta vez ha introducido un tema ambiental, que podríamos tener inversiones. Pero esa es mi posición. Yo seguiré defendiendo esta propuesta porque yo creo que hay que verle como oportunidad. El tiempo para que fenezca el tratamiento del proyecto de ley será el 23 de diciembre. Andrea Orbe, Noticias 7. La violencia política de género está estipulada en el artículo 260 del Código de la Democracia. Cometer esta infracción podría recaer en una sanción de la pérdida de los derechos de participación de 2 a 4 años. Según un estudio de ONU Ecuador, el 60% de las mujeres políticas, activistas de derechos humanos y candidatas han sufrido de algún tipo de violencia política de género, algo que incrementa durante la época de campaña política. La violencia política de género se incluyó en el Código de la Democracia en el artículo 280, que dice que la violencia de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Ariana Tanca, politóloga, explica que el código es bastante claro sobre lo que significa incurrir en esta sanción. Y generalmente estas expresiones de violencia no tienen que ver sobre la gestión de la persona en cuestión, de la mujer en cuestión, sino que tienen que ver con su físico, con temas bastante personales. Para la experta, este tipo de violencia basado en género y en la vida de las candidatas desmotiva su participación en la política nacional. Una mujer que sea muy preparada, que tenga las mejores intenciones, pero se va a encontrar con muchos obstáculos a lo largo de su carrera. En primer lugar, pues decidir si está dispuesta a que la insulten, no solo ella, sino a su familia. La asambleísta Vilma Andrade concuerda con Tanca y agrega que los partidos políticos deben actualizar sus estatutos para alinearse al Código de la Democracia. Que haga que las mujeres también se sientan empoderadas de estas normas y las defiendan y las hagan respetar. Andrade cuenta que como candidata y política, ver y vivir este tipo de violencias ha sido algo constante. Que muchas veces he tenido que en una sesión de directorio o del Consejo Ejecutivo Nacional del partido, rodeada básicamente por más del 90% de hombres, he tenido que golpear la mesa o levantar la voz para llamar al orden y al respeto. Las sanciones a faltas electorales van desde 21 hasta 70 salarios básicos unificados y puede incluir la suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Manuela Bedón, Noticias 7. Un grupo de empleados de Diario El Comercio presentó una acción de protección ante un tribunal de garantías penales de Quito, esto para exigir el pago de sus remuneraciones, que hasta el momento suman 3 meses impagas. También solicitaron al tribunal que emita medidas cautelares para cesar la violación de su derecho al trabajo y que se los proteja ante posibles despidos por iniciar estas acciones judiciales. Pero dentro de la solicitud, los empleados piden que el grupo El Comercio garantice todos los recursos para que puedan retornar al trabajo presencial, provea de transporte colectivo a la hora de entrada y salida de la jornada laboral y el servicio de una comida diaria para el horario nocturno y diurno.
Los empleados aseguran que los salarios adeudados han provocado perjuicios en sus condiciones de vida, por lo que exigen respuesta inmediata de parte de los directores y directivos del rotativo. Mucha atención, amigos, nos vamos a una pausa, pero al regreso le contamos que una persona falleció y 3 resultaron heridas por un accidente múltiple en la vía a la costa, provincia de Santa Elena. Ampliamos este y todos los detalles al regreso. Amigos, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos con más información y le contamos que en Guayaquil se organizó una jornada de vacunación masiva contra la influenza y el COVID-19. Veamos de qué se trató. La idea fue llegar a miles de personas y con esta nueva jornada de vacunación masiva en Guayaquil se eligió el Parque Samanes en el norte de la ciudad, donde llegaron para recibir sus dosis familias completas. Estuvimos buscando en los centros de salud ya para hacer la vacunación que es la que toca, pero nos enteramos que iban a hacer esta campaña que nos pareció estupendo y aprovechamos. Un día en familia, hacer un poquito de ejercicio, no respirar aire fresco y aprovechar para la vacunación. El representante del Ministerio de Salud, Jacinto Bonilla, en la inauguración de esta feria de salud, se refirió sobre las proyecciones de este tipo de jornadas. Estas actividades del día de hoy, cuya meta es de al menos vacunar a 30.000 personas, y con la presencia de brigadas no solo aquí, sino también en Durán, en San Borondón, son fundamentales para evitar las enfermedades que son prevenibles por vacunas. Tenemos alrededor de 126 brigadas y en toda la coordinación zonal 8, como es Guayaquil, Durán y San Borondón, tenemos alrededor de 270 brigadas, haciendo actividades casa a casa, puerta a puerta, verificando los carnets de vacuna de cada niño para, en el caso de requerir completar esquema de vacunación, poderlo realizar. El gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, envió un mensaje a la población en el tema de salud. Todos los ciudadanos que nos visitan el día de hoy, bueno, que sepan que hay un gobierno que se preocupa por la salud de vosotros y especialmente por aquellos pequeños que en este momento más nos necesitan. Solo por este domingo se dio la jornada de vacunación, pero desde ya se coordinan este tipo de actos masivos en el 2023. Este 12 de diciembre se conmemora el Día de la Salud Universal. Este es un día para ratificar, amigos, el derecho que tenemos como población al acceso a servicios de salud gratuitos, universales, con equidad, integrales y de calidad. Este 12 de diciembre se conmemora el Día de la Salud Universal, un derecho que según la Organización Panamericana de la Salud es irrevocable para todos los ciudadanos. Este fin de semana el ministro de Salud, José Ruales, participó de la Cicleada por la Salud y la Vida, organizada por la OPS. Ruales expresó que existen varias campañas enfocadas a una atención holística de la salud. De lo que se trata es promover estilos de vida saludables. Tenemos que aprender a alimentarnos adecuadamente, mantener actividad física para nuestra salud física y nuestra salud mental. Los asistentes visitaron carpas de información con distintas temáticas: vacunación, COVID-19, influencia y el esquema regular, primeros auxilios y salud física, entre otros. Con el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud estamos empeñados a desarrollar una campaña que prevenga la transmisión de estas y otras enfermedades virales. Por su parte, Adrián Díaz, representante de la OPS en Ecuador, señaló que uno de los principales retos de los países del mundo en temas de salud es combatir las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la única forma, las estrategias válidas para poder intervenir en este aspecto es precisamente cambiar nuestros estilos de vida. El Ministerio de Salud Pública trabaja para recuperar los servicios esenciales en salud basados en la atención primaria a escala nacional, luego de verse afectados por la pandemia por COVID-19. En 2021, entre el mes de enero y agosto, se realizaron 19 millones de consultas, mientras que en 2022, en el mismo periodo de tiempo, se ejecutaron 23 millones. Manuela Bedón, Noticias 7.
19 horas con 23 minutos, amigos. Le contamos que el brote de la gripe aviar está totalmente controlado y solo se presenta en una granja en Cotopaxi. Así lo manifestó el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien resaltó que es seguro el consumo de pollo y huevos, mientras el sector avícola reporta una pérdida hasta del 20% en el consumo. Veamos. En un conversatorio con los medios de comunicación, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, detalló las acciones que se tomaron para contener el brote de gripe aviar, quien recalcó que está controlado y solo se presenta en una de las 1.800 granjas que existen en el país, en este caso en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Bueno, ahorita tenemos desplegado 850 técnicos a nivel nacional, ¿no? Se están haciendo muestreos aleatorios y también tenemos una línea de comunicación directa con las direcciones distritales y también con Agrocalidad. Alrededor de 300.000 aves son las que se infectaron, producto de la migración de aves salvajes. El cerco epidemiológico garantiza que el virus no se propague, señalaron las autoridades. La población de aves afectadas, esto también es importante decirlo, no supera el 0,15% de la población total nacional. Es decir, esto también garantiza que no haya desabastecimiento en los mercados. La directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, Diana Espín, explica que por información errada las personas disminuyeron el consumo de estas proteínas. Una caída del consumo desde que empieza la cadena, hablamos incluso de los insumos y demás, en el 15 a 20% afectado. A decir de la nutrióloga Alegría Dávalos, no hay riesgo para el ser humano y siempre es importante una buena cocción de estas proteínas. La temperatura es lo que nos garantiza que no vayamos a tener ninguna contaminación. Se dice que a 70 grados de cocción de la temperatura que llega al interior de la carne, hace que la carne sea segura. Tanto Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura ratifican que la influenza aviar no se transmite a humanos a través del consumo de carne de pollo y huevos. Olga Velasco, Noticias 7. Les contamos, amigos, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó la campaña Solidaridad sin Mendicidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La campaña tiene identificadas a 20 ciudades prioritarias de acción para combatir precisamente la mendicidad infantil. Colocando bombillos en un árbol de Navidad. De esta forma simbólica, el presidente de la República, Guillermo Lasso, representó a los miles de niños, niñas y adolescentes que saldrán de trabajo infantil y la mendicidad con la campaña Solidaridad sin Mendicidad. El primer mandatario expresó que los niños deben dedicarse a estudiar y no estar en las calles durante las fechas navideñas. Y para que los niños no sean utilizados por mafias en la mendicidad. Durante el mes de diciembre, la mendicidad y el trabajo infantil incrementa a escala nacional, por lo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha propuesto trabajar interconectadamente con otras carteras de Estado para garantizar que no se vulneren los derechos de los menores. Son 30 instituciones, 22 públicas, en las cuales está la Fiscalía, DINAPEN, también la Asociación de Municipalidades del Ecuador, 8 organismos no gubernamentales que nos permiten realizar estas dos acciones: contención, ¿no?, prevención, y luego el abordaje, la sensibilización y la inclusión de los niños y niñas en los programas que dura aproximadamente 18 meses para la recuperación de sus derechos. Esta campaña se lanzó este lunes 12 de diciembre. Sin embargo, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, mencionó que la fase de prevención arrancó hace 4 meses. De ciudades priorizadas, identificamos prácticamente cuáles de ellas son las expulsoras de trabajo infantil. Bernal agregó que se han identificado diferentes tipos de mendicidad. Por ejemplo, la forzada por padres de familia que envían a sus hijos a las calles. Y 2, mafias y micromafias que tenemos que contrastar. El MIES arrancó con esta campaña en el 2021 e identificó a 360.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación. Hasta la fecha, 100.000 de ellos ya han salido de las calles. Manuela Bedón, Noticias 7. Sin duda alguna, una gran iniciativa. Y cambiamos de tema y le contamos que una persona falleció y 3 resultaron heridas por un accidente múltiple en la vía a la costa, provincia de Santa Elena. Esto por culpa de un conductor que aparentemente se encontraba en estado etílico y se durmió al volante. El responsable ya era conocido en la opinión pública por un altercado en el 2018. A continuación le contamos los detalles. Este hombre con la cara llena de sangre en el sector de Atahualpa, en la vía a la costa, es Giovanni Roditi, un joven cuyo nombre puede ser familiar por un evento pasado.
Pero este 11 de diciembre habría sido el culpable de un accidente triple cuando a las 11 de la mañana se quedó dormido mientras conducía e impactó con otros vehículos. El accidente fue de grave magnitud. No solo destrozó parte de los automotores, sino que hirió a 3 personas y le cobró la vida a otra. Puede morir. Y la otra está peor. Según Roditi, no estaba ebrio, aunque en el piso de la cabina se observaba una botella de alcohol. ¿Venía tomando? No, ayer se me amanecía. Ah, estaba de amanecida, entonces. Un juez de Santa Elena ordenó su detención y la fiscalía le formuló cargos por muerte culposa. Sin embargo, al mediodía del lunes lo liberaron y en su lugar se dispuso medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y la presentación semanal ante un juez. Por el delito imputado podría tener de 3 a 5 años de prisión. Sin embargo, no es la primera ocasión que tiene problemas con la justicia, pues en 2018 el guayaquileño fue procesado por intento de homicidio junto a su padre, luego de la golpiza que le dieron a un guardia en la urbanización Las Cumbres, en el norte de Guayaquil. Un año después, en 2019, llegaron a un acuerdo con los vigilantes y la causa fue sobreseída, es decir, la fiscalía retiró las acusaciones y los Roditis quedaron absueltos del llamado a juicio. Este lunes en las redes sociales se recordó el episodio en el que participó Giovanni Roditi, que generó indignación por el maltrato físico al guardia, pero que, a diferencia de la situación actual, no cobró la vida de un inocente. Lautaro Andrade, Noticias 7. Cambiamos de tema, amigos. Para la ciudadanía, la creación de la unidad de jueces que decidirían sobre los casos de corrupción no cambiará esta problemática en nuestro país. Sin embargo, expertos señalan que el problema es más de fondo, puesto que habría que revisar, en cambio, los alcances de recursos legales, como por ejemplo el habeas corpus. La creación de la primera unidad de jueces que juzgarán delitos de corrupción y de crimen organizado no da mayor confianza a la ciudadanía. Todos los jueces lo que hacen es ver por los intereses personales de ellos. La corrupción en el sector de la justicia está generalizado. El abogado penalista Pablo Encalada concuerda con el hecho de que esta unidad de justicia funcione en Quito, más que nada por extorsiones y amenazas que han sufrido otros magistrados. Yo creo que para esos casos de terrorismo y delincuencia organizada estoy de acuerdo, me parece que es oportuno, porque ya vemos la criminalidad que hay en frontera, ¿no es cierto?, en Esmeraldas, quizás en Guayaquil, hace que sea muy difícil que los jueces de los lugares puedan juzgar esos casos, porque están constantemente sometidos a cuestiones de intimidación, extorsión. Sin embargo, tiene ciertas dudas en casos de corrupción. De ahí ya tendrá que ser, digamos, con el conocimiento de los casos que se vayan legitimando, porque finalmente los jueces se legitiman a partir de sus decisiones. Así que ya iremos viendo. Ojalá que tengan un buen resultado. Yo tengo mis dudas del éxito de esto porque no veo por qué tendría que ser diferente al resto de los jueces. Y es que recursos constitucionales como el habeas corpus, acciones de protección, entre otros, han permitido que personas juzgadas por corrupción puedan salir en libertad. En este punto, señala que otros actores como la Asamblea Nacional deberían tomar partido. La Asamblea Nacional podría reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales que regula, ¿no es cierto?, estas cuestiones de las acciones constitucionales, para dejar mayor claridad de cuáles son los jueces competentes, por ejemplo. La Corte Constitucional también tendría que pronunciarse al respecto. Los 14 jueces de anticorrupción oficialmente comenzarán sus funciones en enero del 2023 y administrarán justicia desde el complejo judicial en el norte de Quito. Edison Saavedra, Noticias 7. Mucha atención, la audiencia de unificación de penas en favor del ex vicepresidente Jorge Glass debía realizarse este lunes. Sin embargo, una jueza de garantías penales de Quito la postergó por la solicitud del 2 veces sentenciado por corrupción, quien alega que está operado de la cervical y al momento guarda reposo médico, por lo que no podría acudir de forma presencial a la diligencia. Además, Jorge Glass cambió de abogado para su defensa técnica sobre la unificación de penas. Mientras tanto, permanece fuera de prisión desde el 6 de diciembre, gracias a las medidas cautelares. Ahora, amigos televidentes, les contamos en otro orden de la información que el tradicional pesebre gigante ubicado en el Panecillo, en el centro histórico de la ciudad de Quito, se iluminó con motivo de las fiestas de Navidad. Este cuenta con 24 piezas ensambladas y 1.200 metros de luces LED. Veamos a continuación. Con imágenes de más de 300 metros de altura colocadas en el Cerro del Panecillo a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se instaló en Quito el tradicional pesebre gigante, considerado el más alto de Latinoamérica. Pero ¿usted sabe desde cuándo se arma el nacimiento?
Las figuras o cada una de las figuras del panecillo hay que armarlas porque están divididas por piezas. Generalmente nosotros guardamos todas estas piezas en la bodega del Parque Bicentenario y arrancamos más o menos a mediados del mes de septiembre de este año a subir las piezas correspondientes al pesebre del panecillo a la cima del panecillo, con el fin de, una vez teniendo todas las piezas en la cima, proceder con el armado de las mismas y el levantamiento con grúas. El pesebre está constituido por San José, que tiene una altura de 38 metros, los Reyes Magos Baltasar y Gaspar de 35 metros y el Rey Mago Melchor de 35. Además, se configura la estructura de la cuna con el niño, la estrella, el buey y el burro de 6 metros de alto. Las figuras tienen luces LED. En este año nosotros hemos utilizado aproximadamente 1.200 metros de luces LED y las cuales tienen, bueno, una inversión, yo diría, de todo el pesebre, incluidos las luces, de $70,000. El nacimiento en el panecillo es una tradición que empezó desde el 2005 y con ella empieza oficialmente la época navideña en la capital, que también se convierte en un gran atractivo turístico en todo el mes y que en las noches le da color a la ciudad. Creo que esto también ha sido un atractivo importante, principalmente para los comerciantes que se encuentran en la cima del panecillo, ya que es una época en la que sí aumenta el número de visitas a la cima, lo cual provoca que haya un mayor movimiento comercial. Según Francisco Tamaño, gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes de la AMOP, se tiene planeado colocar más figuras de luces LED en 5 puntos distintos de Quito a partir del 16 de diciembre. La crisis política en Perú no tendría repercusiones en las relaciones comerciales con Ecuador. Así lo asegura el analista Osvaldo Landázuri, quien considera que el vecino país ha logrado separar el ámbito económico de lo político. El escenario en Perú cada vez se complica. La crisis política ocasionó que miles de personas salgan a las calles de este fin de semana para mostrar su inconformidad. Por ello, la presidenta encargada, Dina Boluarte, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril del 2024. Pero la situación del vecino país tendría repercusiones comerciales con Ecuador. Según el analista económico Osvaldo Landázuri, esto no sucedería y explica por qué. En asuntos económicos ellos han logrado dividir bien lo que es la política, el tema económico, fundamentalmente entregando ciertas autonomías a los organismos de control económico. Pese a que han tenido 6 presidentes, me parece, en 4 años, no hemos visto un impacto económico muy significativo. Lo que sí le genera dudas es la Alianza del Pacífico, del cual Ecuador busca formar parte. Se supone que el 14 de diciembre México debería entregar la presidencia pro tempore de esta organización a Perú, pero ahora las cosas podrían cambiar. Lo que sí va a pasar es que tal vez se retrase la transición que México le entrega a Perú y eso podría dilatar ciertos procesos, pero el problema esencial del Ecuador y la Alianza del Pacífico pasa por los productos de exportación antes que por las relaciones políticas que pudiéramos tener con estos países. A decir de Landázuri, sea cual sea el escenario político de Perú en los próximos días, las relaciones entre los países de la región son bastante fuertes como para representar un riesgo. Y en esa línea, pues el Perú tampoco es que es un socio tan relevante para el Ecuador. Es decir, no es que es Estados Unidos o no es que es la Unión Europea. En esa línea también le permite al Ecuador mantener un compás de espera, actuar con mucha prudencia y ver qué línea es la que escoge el país vecino. En días pasados, el gobierno ecuatoriano reconoció a Dina Boluarte como la mandataria de Perú. Edison Saavedra, Noticias 7. 19:37, amigos, y la gran final del Mundial de Qatar está solamente a unos días de distancia. El próximo domingo 18 de diciembre nosotros vamos a conocer quién será el próximo campeón de la competencia más importante del fútbol del mundo. Sin embargo, antes de que esto ocurra, primero necesitamos conocer quiénes serán los 2 invitados de la máxima cita a nivel de selecciones. Así que ya tenemos los detalles con nuestro querido Fer Estrada al regresar de la pausa. Les cuento que estos señores se vieron las caras en el 2006, cuando Luka Modric debutaba con su selección y Messi también incluso lograba marcar para la suya. Acá está algunas acciones de lo que fue aquel partido. El 1 de marzo del 2006 se enfrentaban Argentina y Croacia, donde, repito, debutó Modric y Messi marcó su primer gol con la camiseta
de la selección argentina. Estaba el Pato Abondancieri, acá está la anotación del cuadro croata, un cuadro croata que venía haciendo un recambio importante generacional, y acá está Lionel Messi apareciendo. Esto fue un partido amistoso en territorio europeo, y donde incluso ustedes pueden notar que el clima habla de la notoriedad de temperaturas bajas. Esa pelota que terminó ingresando antes de que la toque Tevez, y Messi marcaba en la anotación. Messi, que comenzaba de a poco lógicamente a hacerse importante también en la selección argentina, no solo en el Barcelona. Este era el remate de Leo Messi, que marcaba, no sé si el otro se lo dieron a Tevez, lo cierto es que Messi marcaba en este enfrentamiento su primera anotación con el equipo argentino, mientras que Luka Modric hacía su debut con la selección croata. Miren quién es hoy Luka Modric y quién es Lionel Messi en el fútbol mundial. Ambos cracks, ambos jugadores muy importantes. A Messi se lo discute como el mejor de la historia, mientras que Modric es un hombre que sigue haciendo historia a nivel individual, a nivel colectivo con su club, con el Real Madrid. Tiene 37 años y Modric sigue ganando cosas, sigue ganando Champions League, ganando Liga Española, llegando a estas instancias con su selección. Recuerden que actualmente Croacia es la subcampeona del mundo. Es decir, Modric tiene la oportunidad de volver a meterse en una final del Mundial, y por qué no pensar en tomarse la revancha ante Francia, que fue casualmente la final de Rusia 2018, donde pues cayeron estrepitosamente ante Francia en una diferencia importante de goles, que sin duda alguna pues no debe ser el mejor recuerdo para Modric y compañía. Bien, y sin duda alguna, hablando de esta llave, es importante en la previa escuchar a los entrenadores, ¿no? En este caso, Scaloni habló con la prensa el día de hoy, y esta fue la apreciación que dio con respecto a lo que se viene el día de mañana en el partido de semifinal. El mundo sabe, o al menos dentro de nuestro cuartel, todo el mundo sabe que es un partido de fútbol, que intentaremos dar el máximo, que a veces la suerte te puede dar la espalda, como el otro día en los 90 minutos, pero si hacemos las cosas que tenemos que hacer, los caminos serán más fáciles para llegar al objetivo. Pero lo manejamos de esa misma naturalidad, sabiendo de que sí que es muy importante, sobre todo para la alegría de la gente, pero de la misma manera sabemos que es un deporte y que a veces lamentablemente no gana el mejor, así que lo actuamos con total naturalidad. Ahí estaban las palabras de Scaloni previo lógicamente a este enfrentamiento, y haciendo mucho, con mucha cabeza, haciendo mucho razonamiento al respecto y de lo que uno tiene que enfrentar en estas instancias. Pero bueno, sin duda alguna pues en este caso no son las únicas novedades con respecto a estas semifinales. Todos seguimos hablando de los marroquíes, de cómo llegan a esta instancia. Recuerden que Marruecos es una selección que hace historia nuevamente, pero en este caso, cuando hablábamos de selecciones africanas, la primera en jugar un mundial casualmente fue Marruecos en el año 1986. Pero si revisamos ahora, lo que sucede es que Marruecos es la primera selección, en este caso africana, que llega a semifinales. Pero revisemos a continuación una nota que habla casualmente de esta hazaña sensacional conseguida por el equipo africano. No quiere despertar. Marruecos explotó de alegría el sábado tras la clasificación a las semifinales del Mundial de Qatar, la primera lograda por un equipo africano y por uno árabe. Como viene siendo habitual, las celebraciones colectivas comenzaron tras el pitido final desde el norte hasta el sur del reino, en las provincias más remotas. ¿Qué decir? ¡Qué alegría! Nunca lo habría imaginado. Somos el primer país africano que llega a las semifinales del Mundial. ¿Qué puedo decir? De verdad va más allá de la imaginación. La gente nunca lo habría imaginado. Gracias a la táctica de Regragui y al espíritu de lucha de los jugadores lo conseguimos. ¡Viva Marruecos! Espero que nos vaya mejor la semana que viene. Pero el éxito marroquí no es solo el de un país. Los leones del Atlas también entusiasman más allá de las fronteras del reino. Es una victoria histórica para todos los árabes. Hoy Marruecos, los leones del Atlas lo han conseguido y han alcanzado las semifinales por primera vez en la historia de los árabes. Ha sido un partido muy bonito y los felicito. Honraron a todos los árabes. 1-0, realmente bravo.
La victoria ante Portugal rompió una maldición de los equipos africanos, que habían quedado a las puertas de las semifinales en 3 ocasiones. Primero fue Camerún en 1990, luego Senegal en 2002 y finalmente Ghana en 2010. Pero en el primer mundial organizado en un país árabe llegó la hazaña y los marroquíes se animan a seguir creyendo. Bueno, con esto de las últimas sorpresas en el Mundial, quizás no todos tenemos un favorito claro, o quizás sí. El tema es que no podemos asegurar de que se va a dar una final como la soñamos, ¿no? Yo les pregunto y los dejo con esta pregunta en la despedida. Felipe, seguramente Lavero también va a aportar en el análisis que hacen ustedes con respecto a estas semifinales, pero sí les quiero dejar la pregunta y la pelotita y boteando. ¿Tienen ya su final definida? El resto es de ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Amigos televidentes, para mí particularmente yo quisiera y anhelo que un sudamericano esté, por supuesto, en la final de la Copa Qatar. Y evidentemente tiene que hacerlo, tiene que sacar la cara por toda Latinoamérica, por toda Sudamérica, Argentina. Y para mí, por el fútbol mostrado, seguramente va a estar Francia comandando la final. Mañana, por supuesto, veremos quién es el primer finalista. Amigos, nos vamos a una pausa, pero al regreso le contamos que de los aproximadamente 6.000 migrantes que esperan en Tijuana una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos, la mitad son menores de edad, así como usted lo escucha. Y grupos locales e internacionales recorren albergues para atender a los más pequeños a bordo del bebé Buzz. Veamos. Vamos enseguida, amigos televidentes, con noticias internacionales. Con piedras, palos, quemados y neumáticos en llamas, cientos de manifestantes bloquean la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad de Perú, para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pese a su anuncio de intentar adelantar las elecciones para abril del 2024. El aeropuerto de Arequipa, al sur de Perú, fue tomado el lunes por manifestantes. Exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, la renuncia de su sucesora Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Castillo está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado la semana pasada y su posterior destitución por parte del legislativo. Fue reemplazado en la jefatura de Estado por su vicepresidenta Dina Boluarte. El anuncio que hizo la mandataria de que presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones de 2026 a 2024 no logró calmar la ira de los manifestantes. El lunes se mantenían bloqueos en las carreteras de acceso a varias ciudades del país, como Arequipa, Trujillo y Cusco. Las movilizaciones tomaron amplitud desde el domingo. En la ciudad andina de Andahuaylas, el Ministerio de Interior reportó 2 personas fallecidas y una veintena de heridos, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar también el aeropuerto de la ciudad. Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un paro indefinido a partir del martes. Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, vivió bajo el asedio del legislativo de mayoría opositora y la fiscalía, que lo acusa de corrupción. En cambio, las comunidades de las regiones andinas se identificaron con él desde su elección en 2021. Le contamos que Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, aseguró que los planes de quienes han intentado interferir en los procesos han fracasado y anunció una batería de medidas para mejorar la transparencia e investigar el alcance total del escándalo sobre los supuestos sobornos de Qatar. Veamos. Enemigos de la democracia. Así ha calificado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a los países implicados en el escándalo de corrupción que salpica a la institución comunitaria. Este lunes Metsola ha hablado públicamente en Estrasburgo por primera vez desde que la policía belga detuvo a la eurodiputada griega Eva Kaili el viernes acusada de corrupción. Estos actores malignos, vinculados a terceros países autocráticos, han utilizado supuestamente como armas a ONG, sindicatos, personas, asistentes y eurodiputados en un esfuerzo por someter nuestros procesos. Sus malintencionados planes han fracasado.
La presidenta ha asegurado que se ha iniciado un procedimiento contra Kaili que ya está suspendida para retirarle su título y sus funciones como vicepresidenta del Parlamento Europeo. El grupo político socialista, al que pertenecen la mayoría de los implicados en el escándalo, ha celebrado una reunión de urgencia. Su presidenta ha defendido que incluso los eurodiputados con asistentes relacionados con el escándalo deberían dimitir. Hoy es un día negro para las instituciones europeas y por supuesto para el Parlamento Europeo y para nuestra familia política. Pero pueden estar seguros de que mantendremos nuestro claro compromiso de luchar contra la corrupción, de ser transparentes y de adoptar una posición firme y fuerte. Otra eurodiputada de Los Verdes ha recordado que el caso no debe manchar a toda la institución. No estamos todos en el mismo saco. Creo que es importante decir que sí, hay algunos individuos que obviamente, por la razón que sea, están dispuestos a aceptar dinero y ser corruptos. Pero en general, la mayoría en este Parlamento somos trabajadores, miembros ordinarios del Parlamento, que trabajamos por la causa política y no por el dinero. El Parlamento Europeo es consciente de la amenaza que este escándalo de corrupción representa para su reputación y afirma que tomará medidas para reparar cualquier daño. Mucha atención con esto, amigos televidentes, porque las autoridades iraníes ejecutaron en público este lunes a un segundo preso condenado por su participación en las protestas que sacuden el país. El joven de tan solo 23 años fue arrestado el pasado 19 de noviembre acusado de asesinar a 2 miembros de la milicia paramilitar Basij. Majid Reza Raghnabarat, ciudadano iraní, fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashhad por matar a 2 miembros de las fuerzas de seguridad. Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas que se desarrollan desde el pasado noviembre. Esto a causa de la muerte de la joven iraní de 22 años tras ser detenida por la policía de la moral el 13 de septiembre de este año. Activistas y ONGs piden una acción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas. Estas ejecuciones son un intento flagrante de intimidar a la gente, no por cometer delitos, sino solo por llevar sus opiniones a la calle, solo por querer vivir en libertad. Mashhad fue escenario de manifestaciones antigubernamentales el domingo en la noche, mientras escuchaba a la gente entonar el cántico Mártir del país Majid Reza Raghnabarat. Hasta ahora, por lo menos 488 manifestantes han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y otros 18.259 han sido detenidos, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos. También se han reportado las muertes de 62 miembros del personal de seguridad. Además, el Poder Judicial iraní dijo haber dictado hasta 11 condenas a muerte en relación con las protestas condenadas por las autoridades de disturbios. Antes de terminar el noticiero, queremos contarles que de los aproximadamente 6.000 migrantes que esperan en Tijuana una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos, la mitad son menores de edad y grupos locales e internacionales recorren diariamente los albergues para atender los más pequeños a bordo del bebé bus. Veamos. Este autobús ya no lleva niños a la escuela, ahora visita albergues para migrantes. Un espacio donde los niños y niñas pueden explorar a través de juguetes, pues conocimientos. Lo llaman el bebébus y por dentro parece un salón de kinder, donde trabajan para ayudar al desarrollo de los menores de 4 años. El espacio, pues como comentamos, es de juego, se puede ver también como de estimulación temprana. Los niños aprenden en un entorno muy distinto al de los refugios donde esperan con sus padres una oportunidad de asilo en Estados Unidos. Ahí estamos encerrados y no hay nada, pues. El proyecto fue promovido por Naciones Unidas. Una alianza de Centro 32, Pila Global y UNICEF es un piloto pensado para niñas y niños migrantes en su primera infancia. Con este video buscan más colaboradores. La mitad de las aproximadamente 6.000 personas que están en los albergues de Tijuana son menores de edad. Estamos previniendo problemas académicos y de salud mental que en el futuro serán más difíciles de atender. Las mamás también suben al bebébus, cantan y disfrutan aprendiendo nuevas formas de convivir con sus niños. Mejora también su ánimo de... Dije, bueno, y sí, hasta el mío. Le digo que hasta el mío, hasta ya no me quería bajar.
Muchos albergues procuran atender las necesidades de los niños migrantes, pero algunos vivieron experiencias traumáticas y violentas que obligaron a sus familias a emigrar. Y es que el bebebús se ha convertido en una suerte de terapia itinerante para una población en contexto de movilidad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Amigos televidentes, le ponemos punto final a esta emisión de noticias. Vero, querida amigos televidentes, agradecerles como siempre por permitirnos ingresar hasta sus hogares en estos 60 minutos llenos de información. La cita es mañana conmigo a las 7 por el 7, como todas las noches. Y nosotros a las 7 horas en punto, por supuesto, aquí en Noticias 7, para compartir de la mesa de trabajo de nuestros compañeros con la información nacional e internacional de su interés. Que descanse, buenas noches. Un abrazo.